Bueno, hermanos, muy buenos días. Después de haber compartido la Santa Cena, después de haber disfrutado esta preciosa alabanza, gloria a Dios por estos medios que nos permiten hacer estas cosas. Y entonces es tiempo para que compartamos de la palabra del Señor. Acuérdese, este año 2021, el Señor nos ha enfocado a que, tomados de la mano de Jesús, vamos a prepararnos para los tiempos, vamos a estar preparados para los tiempos. Y para eso, pues el Señor nos ha regalado dos versículos que hasta ahora hemos mirado solamente uno. Este versículo tiene que ver, de preparados para los tiempos, tiene que ver con Primera de Crónicas, capítulo número 12, versículo número 32, que dice: de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos entendidos en los tiempos, estos que tenían una relación directa con la Escritura, con la Torá en aquel momento, estos que eran, además de los muchos guerreros que tenía David, tenía estos 200 que lo asesoraban y que el pueblo de Israel los seguía porque ellos entendían los tiempos. Es tiempo de ser luz para las naciones. Es tiempo de entender en qué lugar de la agenda de Dios estamos. ¿Cómo va el reloj profético de Dios? ¿Cómo está en estas cosas? ¿Cómo avanzamos en estos planes? Y continuando entonces con este programa que el Señor nos regaló, pues vamos a poner hoy el segundo ladrillo, la segunda enseñanza en este mes de enero, que estamos hablando del tiempo de Dios para nuestras vidas. Y entonces, mis amados hermanos, pues preparados para los tiempos implica la necesidad de que conozcamos la voluntad de Dios, que entendamos la voluntad de Dios. Y veíamos la semana pasada que es muy importante que sepamos quiénes somos para que así mismo podamos saber qué es lo que podemos hacer. Cuando hablamos nosotros de quiénes somos y de qué podemos hacer, pues estamos hablando realmente del propósito de Dios, de la voluntad de Dios. Y entonces ese tema es el que vamos a compartir en esta mañana, el propósito de Dios. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, o con cada uno de nosotros Dios tiene un propósito. Ahora, hablar de este tema, mis amados, pues tiene que ver con el éxito en la vida. Y el problema es que muchas veces cuando hablamos del éxito en nuestras vidas estamos hablando de vanagloria y de orgullo, y no, nada más lejano que eso. El éxito en esta vida tiene que ver con cumplir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. En la medida en que cumplimos el propósito de Dios para nuestras vidas es que verdaderamente tendremos o no éxito. En la medida en que nosotros acertemos a los propósitos que Dios ha hecho para lo cual nosotros es que existimos, es que nosotros verdaderamente tendremos éxito. Ahora, a veces al hablar de propósito y de la voluntad de Dios estamos pensando en cosas mágicas y que suceden de un momento a otro, pero no, las cosas de Dios siempre tienen un proceso. Dios no es de eventos, Dios es de procesos. Si usted piensa en la creación del universo, pues Dios pudo haberlo hecho con solo tronar los dedos. Es más, con solo desearlo, con solo pensarlo, el universo hubiera sido creado. Pero no, Dios hizo un proceso de 7 días. ¿Y por qué lo hizo? Porque Él es Dios de procesos. Y Dios hace procesos en cada uno de nosotros. La semana pasada veíamos que, oiga, hay un tiempo en que Dios nos despertará, hay un tiempo en que Dios nos alumbrará y hay un tiempo en el que Dios verdaderamente redimirá nuestros tiempos. Y por eso hoy quiero hablarles de un hombre que está en la Escritura, un hombre en la Biblia que desarrolló ese proceso desde el vientre de su madre. Quiero hablarles en esta mañana del profeta Samuel, un hombre grande en los caminos del Señor, un hombre que empezó verdaderamente desde el vientre de su madre. Y si ustedes piensan un poquito, aquellos que conocen un poco más la Escritura saben que Samuel pues fue un hombre que le sonó el despertador de Dios, un hombre que fue despertado por Dios, fue alumbrado por Dios y sus tiempos fueron completamente redimidos. Para eso, para mirar la historia de este hombre de Dios, pues vamos a ir a la Escritura. Vamos a ir al libro de Primera de Samuel, capítulo número 1, versículo número 4, y vamos a leer hasta el versículo número 7.
Dice la escritura de esta manera: y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Amados, recuerden que cuando estamos destinados a la grandeza, cuando nosotros estamos destinados verdaderamente a hacer el plan de Dios, es que no importa quién nos rodee. Esta Ana, pues y usted va a ver las personas que rodeaban no solamente a Ana, sino a Samuel. Y aún en contra y aún a pesar y con aquellos que lo rodeaban, el plan de Dios se cumplió. Y el plan de Dios se cumple porque no depende de quienes están rodeados o de cuáles son las circunstancias particulares de cada persona. Este era un momento muy especial. Ana tenía un problema. Ana no podía tener hijos. Y acuérdese que en los tiempos bíblicos, pues que una mujer no pudiera tener hijos era una afrenta, era una vergüenza. Y pues esa era la dificultad de esta mujer Ana. Ahora, en aquel tiempo también, pues por mala costumbre, yo creo que en ese tiempo también se permitía que los hombres tuvieran varias esposas, porque por lo menos tenía dos, tenía a Ana y tenía a Penina. Y Penina tenía hijos, pero Ana no. Y Penina entonces se envaneció, se enorgulleció y entonces ahora humillaba y molestaba a Ana. Y pues Ana sufría tanto que dice aquí la escritura, me encanta eso, que la escritura dice que Ana lloraba y no comía. Y es porque era tal su tristeza, era tal su angustia por su necesidad que pues estaba en esta condición y era constantemente asolada por la situación con Penina, a pesar de que su esposo, dice la escritura, la quería pues más que a Penina. Tal vez también eso generaba los celos en Penina, vaya Dios a saber. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo quiero para entrar en el tema del propósito de Dios en nosotros es que hay un proceso, hay una ruta que está ahí trazada. Y entonces de ese proceso yo quiero que miremos el primer paso, que tiene que ver con que nacemos como respuesta a una necesidad. Nacemos como respuesta a una necesidad. Ahora, aquí es muy evidente que había una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? Ana necesitaba un hijo. Y Ana lloraba, y Ana clamaba, y Ana pataleaba delante de Dios para que Dios le concediera un hijo. ¿Por qué? Porque era una afrenta y Ana sufría tremendamente. Y entonces ella tenía la necesidad de tener un hijo. Pero si nos damos un poquito cuenta y leemos con despacio, nos vamos a dar cuenta que había una necesidad un poquito mayor que solamente que Ana tuviera un hijo. Porque pues no tener hijos en ese tiempo sí era grave, era terrible, pero hay una necesidad más alta. Ana aquí lloraba amargamente. Vamos a ver ahí en la escritura el versículo número 8 y hasta el versículo número 10, que dice la escritura de esta manera. Y Elcana su marido le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Podemos centrarnos en la necesidad de Ana. Me encanta este esposo. Me encanta este esposo que dice: oiga, ¿por qué lloras? ¿Será que usted no se da cuenta de la necesidad de Ana? ¿Por qué no comes? Y es que a veces cuando estamos frente a una circunstancia difícil, las personas salen con la fácil: no, ¿qué te pasa? No pasa nada, tranquilo.
Y como para poner la cereza sobre el pastel, dice, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? O sea, él sí sabía cuál era el problema. Ahora, creía que él podía reemplazar un hijo. Ay, hermano mío, si le dijera yo eso a mi esposa. Hermano, un hijo es un hijo, un esposo es un esposo. Ahora, muy claramente, Ana pudo haberle respondido lo mismo a Elcana. Oiga, ¿no te soy yo suficiente? Y entonces, ¿por qué tienes a Penina? Esa puede ser motivo de alguna enseñanza que más adelante hagamos, ¿cierto? Y bueno, la cosa es que esta pareja pues tenía una dificultad muy grande, tenía un dolor muy grande, y dice aquí que pues Ana lloraba abundantemente, clamaba a Dios por su problema, y aparentemente como que esa era la necesidad, como que esa era la dificultad. Pero la verdad es que no, había una necesidad un poco superior que la misma necesidad de Ana. La necesidad de Ana no era más que a la larga un pretexto de Dios para llenar una necesidad que él sí tenía de traer a un profeta, traer a un juez, traer a un hombre santo para que afectara a toda una nación. Acuérdense que en este momento el pueblo de Dios estaba viviendo en una época de depravación, en una época totalmente insostenible, de corrupción, de inmoralidad. Era una época en que se necesitaba verdaderamente que viniera una persona con la capacidad, con la calidad, con la fuerza de cambiar el destino, la ruta de este pueblo de Dios. Había una necesidad superior. Y amado, es que tú no naciste por casualidad, tú no naciste porque a tus padres las cuentas se embolataron o que el descuido. No, tú naciste porque este mundo necesitaba que tú pusieras tus pies sobre este planeta, sobre esta tierra, porque Dios tiene un plan para ti, porque Dios cuenta contigo, porque Dios espera que tú hagas lo que tienes que hacer. Hermano mío, tú y yo somos respuesta a una necesidad de este mundo que se debate en una inmoralidad, este mundo que avanza en corrupción, este mundo que cada vez vive más lejos de Dios. Necesita de hombres y mujeres como tú para que venga el plan de Dios y se desarrolle en esta tierra. En otras palabras, mis amados hermanos, es necesario que tú y yo estemos en esta tierra. Tú no naciste por casualidad y naciste en este tiempo porque es ahora cuando Dios espera desarrollar el plan contigo. Entonces, hermanos míos, la necesidad de Ana realmente no era más que un pretexto para que se cumpliera un propósito mayor, para que Dios pudiera desarrollar su plan. La necesidad de un pueblo, de una nación, la necesidad de esta generación que tiene de ver hombres y mujeres santos, de ver hombres y mujeres apartados para el Señor. Esa es la necesidad de este mundo y es la necesidad de Dios. Y cuando la necesidad nuestra se alinea con la necesidad de Dios, pues es cuando vemos que suceden cosas tan extraordinarias como estas, ¿cierto? Que estamos viendo la necesidad de una nación que espera que tú y yo realmente hagamos lo que nos corresponde hacer. Y es que, miren mis amados hermanos, personas piensan que no tienen claro ni por qué nacieron físicamente, ni mucho menos por qué nacieron espiritualmente. Algunos hasta piensan que nacieron espiritualmente, que nacieron de nuevo para no ir al infierno. Y bueno, eso es cierto. Y claro, ese es un beneficio tremendo del sacrificio del Señor Jesús en la cruz. No vamos al infierno. Pero ¿será que nacimos de nuevo solamente para no ir al infierno? ¿O es que hay algo más que Dios se cuenta con nosotros para que su plan se desarrolle? Porque si naciéramos de nuevo, si recibiéramos al Señor Jesucristo solamente para no ir al infierno, pues hermano mío, entonces la gente viviría como quisiera, y en el momento en que siente que como que ya se va a morir, entonces pues se arrepentiría y ya listo el problema. Ahora, no sabemos cuándo nos vamos a morir, entonces eso sería como un riesgo tremendo, pero cabe dentro de la lógica. Ahora, hermanos míos, nacimos de nuevo no solamente para no ir al infierno.
Nacimos de nuevo para desarrollar vidas que hagan la voluntad de Dios, que caminen en integridad, que caminen en santidad. Que nacimos de nuevo no solamente para no ir al infierno, sino para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y entonces, mi amado, aquí es donde sí me cabe preguntarte, ¿estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿O naciste de nuevo solamente pensando en que no vas al infierno? Porque claro, ese es un beneficio, pero mi amado hermano, hay un propósito para tu vida mucho más allá que no ir al infierno. Cuando descubrimos para qué nacimos, es cuando entendemos cuál es el propósito en nuestras vidas y entonces ahora trabajamos y caminamos en ese propósito. Porque entendemos, y eso es lo que se llama el alumbramiento, cuando tú entiendes para qué estás en esta tierra, para qué trabajas en lo que trabajas, por qué estudiaste lo que estudiaste. ¿Por qué vives donde vives? ¿Por qué el Señor te ha permitido todas estas cosas? Nacimos para hacer luz en medio de las tinieblas y para llevarle a este mundo perdido un testimonio de Dios de amor. Hay un propósito más. No se trataba solamente de suplir la necesidad de Ana, se necesitaba la solución de un pueblo que obviamente estaba caminando lejos de Dios. ¿Y qué parecido ese panorama al panorama en estos tiempos? Tú no naciste por una casualidad. Tú naciste como la respuesta de Dios para una necesidad de estos tiempos. Que te quede muy claro en tu mente, tú no eres un error. Tú eres un sueño de Dios, un intento más de Dios por acercar a un mundo perdido a través de tu testimonio para que venga a salvación, porque tú eres luz en este mundo. Tú eres muy precioso en las manos del Señor, o muy preciosa en las manos del Señor. Naciste por una necesidad, para satisfacer una necesidad. Pero número 2, es que nacimos como respuesta a un voto. Un voto. Nosotros nacimos como respuesta a un voto. Dice ahí la escritura, el libro de Primera de Samuel, capítulo 1, el versículo número 11 dice: e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Ay, hermano mío, piensa por un momentico. ¿Cuál era el problema de Ana? No tenía hijo. No tenía hijo. Tener el hijo era la solución del problema. Pero ¿qué pasa? Que Dios le da el hijo y ahora Ana lo entrega al Señor. ¿Puedes entender eso? Ana estaba entendiendo que había un proyecto superior a la necesidad de ella. Por eso Ana hace este voto al Señor. Ella lo que va a recibir de Dios, ella lo va a entregar. Ahora, Dios cumplió su promesa. Dios le dio un hijo a Ana. El punto era, ahora Ana entregaría, cumpliría su parte del voto, su parte del pacto. Porque a pesar de lo difícil que podía ser entregar un hijo, ella estaba satisfecha. Y cuando tú lees el capítulo 2 de Primera de Samuel, te darás cuenta cómo Ana oraba satisfecha. Porque la necesidad de Ana, realmente la necesidad de Ana era el quitar esa deshonra, ese oprobio de sobre su vida. Y esa necesidad de Ana fue satisfecha. Dios le dio un hijo. Y Ana ahora podía ver mucho más allá de las circunstancias de su propia persona para ver la necesidad espiritual de su nación. Y es que nosotros necesitamos aprender a ver mucho más allá de nuestras propias necesidades, la necesidad del lugar donde estamos, la necesidad de las personas que nos rodean. A Ana le fue quitada la deshonra, pero el Señor se quedó con un hombre. El Señor se quedó con un profeta, con un juez que haría la voluntad del Señor.
le regaló, y eso hizo que Dios realmente le diera muchos más hijos ahora a Ana. Porque Dios es galardonador, Dios de verdad bendice. Ahora, a mí me encanta hablar de esto, ¿por qué? Porque esto me permite hablar de un hombre, Elcana, y una mujer que hicieron un voto delante de Dios para que les diera un hijo, y a pesar de lo difícil ellos cumplieron. Ellos lo hicieron. Y ese voto al que se refiere aquí la escritura es el voto que aparece por allá en Números capítulo número 6, el nazareato. Y había algunas condiciones para cumplir el voto del nazareato, y no podía pasar navaja por el cabello, no podían tomar o consumir ningún producto de la uva, o sea, fermentado, no podían consumir licor, tampoco se podían contaminar con muertos. Había unas cantidades de cosas que había que hacer y para consagrarse, para dedicarse verdaderamente al Señor. Eso más o menos fue lo que, o más o menos no, eso fue lo que le pasó, o lo que pasó en la vida de Sansón. Ahora, Sansón fue anunciado de la misma manera. Sansón fue pues como respuesta verdadera a una necesidad de una mujer que era estéril también. Sansón también nació como pretexto, como a esa necesidad para resolver un problema allí en Israel. El problema es que Sansón pues no cumplió el voto. Es decir, Sansón realmente fue inferior a las circunstancias. Y le fue muy mal. Usted verá cómo fue la vida triste de Sansón y cómo Sansón terminó. Pero hoy estamos hablando de este Samuel. Y este Samuel realmente él sí se consagra. ¿Por qué? Porque es un asunto de decisión. Prometemos y ahora nosotros cumplimos. Y de la misma manera como no podemos culpar a los padres de Sansón porque ellos hicieron su parte, el que no la cumplió fue Sansón, de la misma manera podemos hablar de que aquí cumplió Elcana y cumplió también Ana, pero también cumplió Samuel. Y es que mire, hay una promesa de bendición para los padres que consagran a sus hijos, pero recuerde, también hay una promesa para los hijos que honran a los padres. ¿Por qué? Porque es decisión de los hijos honrar a los padres. Hay una decisión ahí. Y es que a veces nosotros como que nos dejamos llevar por la corriente del mundo que cree que nosotros somos, que los seres humanos somos las consecuencias de la cultura, que la consecuencia de los genes, que la consecuencia de la sociedad, de las circunstancias. Y no hay tal, hermano. Ninguna persona nace adúltero o ladrón por asunto genético. Ninguna persona nace ladrón por circunstancias de la cultura. Esa es una decisión que cada persona toma. Y la Biblia nos dice que somos hombres y mujeres que tomamos decisiones, que no es verdad que la cultura nos vuelva de una manera o de otra, que no es verdad que los genes nos acomoden, hermano. Nadie nace alcohólico, nadie nace ladrón, nadie nace adúltero. Se convierte en ladrón, se convierte en adúltero por decisiones que toma. Y en la Biblia vemos grandes hombres que en medio de circunstancias muy difíciles, en contra de su cultura, en contra de aún su contexto histórico, hicieron grandes cosas para Dios. Y si ellos pudieron, ¿por qué tú y yo no? Hermano, necesitamos hacer un voto, necesitamos consagrarnos al Señor, necesitamos verdaderamente, como lo hizo Samuel, asumir nuestra responsabilidad. Nacimos en este tiempo porque Dios responde a una necesidad que hay en nuestra generación. Nacemos en este tiempo porque necesitamos tomar esas decisiones que van a cumplir realmente el plan de Dios. Ese es el asunto. Nadie nace así porque sí, hermano. Necesitamos tomar decisiones y asumir nuestra responsabilidad. Número 3. Número 3 tiene que ver con que nacimos para satisfacer una necesidad, nacimos como respuesta a un voto, pero número 3 es que necesitamos crecer, nacimos para cumplir nuestro destino. Nacimos para cumplir nuestro destino, necesitamos crecer, necesitamos madurar. Y mis amados hermanos, aquí dice el capítulo número 2, el versículo número 18 dice: y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino.
aquí vemos a este joven Samuel siendo muy joven, y dice aquí que ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Y eso me encanta porque él estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Sus padres lo habían dejado en el templo, sus padres lo habían consagrado para que sirviera al Señor, y ahora él aquí lo estaba haciendo. Y Samuel, mis queridos hermanos, no era del real sacerdocio ni nada de esas cosas. Samuel era un hijo levita, no era sacerdote, era un levita. Él servía en el templo, pero aquí estaba con su efod y estaba sirviendo y ministrando a la presencia del Señor. Y es que destino es que cumplamos con la tarea, con la asignación que Dios nos dio. Ese es nuestro destino, cumplir la tarea que Dios tiene para nosotros. Y por eso es importante que cuando sabemos para qué hemos nacido, cuando encontramos nuestro propósito, entonces ahora caminemos en ese sentido y estamos paso a paso acercándonos al proceso que Dios nos tiene para nosotros, que se llama destino, el cual nosotros tenemos que cumplir. Y la grandeza, mis amados, la grandeza está en descubrir ese proceso y caminarlo, caminar hacia ese destino, porque cuando caminamos hacia eso, todas las cosas se nos dan. ¿Sabes? Yo entiendo, destino es tener lo que Dios quiere que tenga, hacer lo que Dios quiere que haga y ser lo que Dios quiere que sea. Ese es el destino, mi amado. Y a eso es que nosotros tenemos que apuntarle. Gente con destino sabe que hay algo más grande que lo que estás haciendo. Cuando te das cuenta que hay una necesidad, cuando te das cuenta que hay un propósito, cuando te das cuenta que hay un plan mucho más alto que el que tú piensas, es cuando encuentras tu destino. Pero si tú solamente te limitas a mirar que tu propia necesidad y que tu plan y que tus pensamientos y que tu proyecto, tienes la vista muy corta y estás perdiendo el propósito que Dios tiene para contigo. Existe muy frecuentemente en la sociedad, pero también en la iglesia. La verdad, en la iglesia también. Existe un síndrome que los sociólogos y los psicólogos dicen el síndrome de Peter Pan. ¿Y qué es el síndrome de Peter Pan? No es otra cosa que adultos que se negaron a crecer, que quieren pasarse la vida siendo niños, hombres y mujeres que se niegan a crecer. Y eso me hace acordar de que pues en estos días que salimos pues por la calle, entonces vi allí a un hombre, ay hermano, estaba muy cercano a mi edad, yo creo. O si no tenía mi edad, le había ido muy mal en la vida, porque sí estaba bien arrugadito este hombre. Y no ese es el problema, sino que me confronta a mí ver a un hombre ya hecho y derecho, hermano, y en pantaloneticas por ahí montado entre los carros en una patineta, por Dios bendito, en una tabla, como si fuera un jovencito, un muchachito. Si a usted le gusta eso, ay, hermano, pero cada cosa tiene su tiempo, me parece a mí. Y hay un momento para andar en patineta, hermano mío, y hay otro tiempo para ponerse los pantalones largos. Mire, dice el libro de Hebreos en el capítulo número 5, tú lo puedes leer por allí, los versículos 11 a 14, allí encontrarás que, oiga, que pues el autor de los Hebreos se está quejando ahí de que porque, oiga, deberíamos haber madurado, deberíamos haber crecido, pero nos hemos hecho tardos para oír, y por eso no podemos consumir alimento sólido, porque no maduramos, porque no crecemos, porque no afrontamos la vida como nos vino, no la enfrentamos, porque no resolvemos las dificultades, porque evadimos los problemas, hermano. Y madurar tiene que ver con asumir precisamente nuestra realidad. ¿Cómo son nuestros hijos? ¿Cuáles son las limitaciones que tenemos? ¿Qué podemos hacer y qué no podemos hacer? Tenemos que enfrentarlo, hacernos cargo de nuestras propias dificultades, de nuestros propios problemas. Eso es madurar, eso es crecer. Dice por allá en 1 Corintios capítulo número 13, dice por ahí en el versículo 11, dice que cuando era niño hacía las cosas de niño, pero ahora que ya no soy niño, ahora que soy adulto, tengo que hacer las cosas de adulto. Así dice la Biblia.
Mis amados hermanos, necesitamos crecer, necesitamos asumir nuestro destino, nuestra realidad. Necesitamos pararnos firmes delante del Señor y dejar tanta niñería. Algunos hombres que van a tener que soltar su chupeta, soltar su biberón, soltar su tetero y asumir la responsabilidad que ahora están viendo, porque no vamos a subir de nivel a menos que asumamos nuestra realidad. Dice ahí más adelante en Primera de Samuel capítulo número 2, ahora el versículo 26 dice claramente: y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Eso me recuerda del Señor Jesús. Eso me recuerda del Señor Jesús, porque la Biblia por allá en Lucas capítulo 2 habla que Jesús se sometía a sus padres y crecía en gracia y favor para con Dios y con los hombres. Y es que necesitamos tener buen testimonio delante de Dios, claro que sí, pero también necesitamos tener buen testimonio delante de los hombres, porque solamente somos aprobados cuando Dios nos califica bien y cuando los hombres nos califican bien, cuando no tienen nada que decir de nosotros, cuando no tienen nada que endilgar de nosotros, cuando no tienen nada de que acusarnos. Y llega el momento en que necesitamos dejar de ser niños y convertirnos en hombres y comenzar a asumir verdaderamente la responsabilidad que tenemos. Hermano, de eso se trata la Escritura, de eso se trata la Biblia, que nos enseña por dónde nosotros debemos caminar, y ahora asumimos, al reconocer nuestra posición, asumimos la responsabilidad que tenemos. Queridos hermanos, no nacimos por un error, nacimos por una necesidad de esta generación. Nacimos por un voto. Dios abrió el espectro para que todo hombre sea salvo y venga al conocimiento del Señor Jesucristo, para que todo hombre se arrepienta, pero necesita escuchar la palabra de Dios, y para eso es que tú y yo estamos. Pero número tres es que necesitamos cumplir nuestro destino, cumplir nuestro propósito. Me encanta la vida de Samuel. Es uno de los hombres que me inspiran a mí verdaderamente en el camino del Señor. Quiero cerrar esta enseñanza con el libro de Primera de Samuel, capítulo número 12, versículo número 22, que dice la Escritura así: así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Me encanta aquí Samuel, siendo ya viejo, habiendo cumplido, siendo el hombre que ungió al rey Saúl, que luego ungió al rey David, los dos reyes quizás más grandes del reino de Israel, dos hombres poderosos en la Escritura, David y Saúl, los primeros reyes de Israel, la época de oro de Israel. Este Samuel siendo respetado y recibido por ellos. Aquí Samuel, siendo ya un viejo, se despide de los ancianos de Israel y les dice: oiga, si ustedes me han visto a mí fallar, si ustedes han visto que yo he sido deshonesto, si ustedes han encontrado en mí la falla, díganmelo. Y todo el pueblo dijo: no tenemos nada de qué decirte, nada de qué acusarte. Y aquí, a pesar de que Samuel se había sentido desechado cuando el pueblo pidió un rey, a pesar de que Samuel se sintió que su gente realmente no lo había respaldado, quizás, no sé lo que pasaba en el corazón de Samuel, pero Samuel sabía que su destino, que su realidad era haber sido juez, haber sido profeta delante de Israel. Samuel no se arrugó para decirle la verdad a Saúl a pesar de lo que lo amaba. Samuel no se arrugó para decirle la verdad al pueblo de Dios a pesar de que fuera muy peligroso. Samuel no se arrugó para decirle a Isaí que cuál otro hijo tenía y no dejarse llevar por las apariencias de los ojos, sino mirar en lo profundo del corazón. Un hombre con tremenda relación profunda con Dios. Este hombre me inspira, porque este hombre está diciendo: a pesar de todas las cosas, no cesaré yo de orar por ustedes.
No cesaré, los instruiré verdaderamente en el camino recto y bueno. Hermanos, las circunstancias no nos modifican, las circunstancias no nos alteran cuando tenemos claro nuestro propósito en la vida, el plan de Dios para cada uno de nosotros. Quiero cerrar con un versículo que hay en la Escritura que me acuerdo en este momento, que está en Primera de Pedro, en capítulo 2, y es el versículo número 9, que dice: mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso estás tú y estoy yo en esta tierra, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, vamos a orar. Padre, muchas gracias, Señor, que tú nos haces conscientes del plan que tienes para nuestra vida, Señor. Muchas gracias, Dios, que esta iglesia se compone de hombres y mujeres que cumplen su destino. Tenemos un compromiso contigo y con nuestras generaciones, Señor. Y Padre, es anunciar las virtudes de tu precioso Hijo, Señor. Muchas gracias, Dios. Gracias por cada hombre, cada mujer que se toma a pecho, que realmente, Padre, asume su lugar en la batalla, Padre mío. Gracias, Señor, que hoy estamos conscientes de que no hemos nacido por una circunstancia particular, por un olvido, por lo que sea, Señor. Estamos en esta tierra porque somos parte de tu sueño, parte de tu plan, que, Señor, todas las cosas de nuestra vida están escritas en tu libro, Señor, y Padre, que no falta ninguna de ellas, Dios, y que tú cumplirás tu propósito en cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, somos gente de voto, gente de pacto, porque nos consagramos delante de ti, Señor, para servirte de buen corazón, de corazón generoso, Señor. Hoy nos consagramos, Señor, para hacer tu voluntad, Dios, para declararle a este mundo que se está hundiendo, Señor, en medio de tanta circunstancia pecaminosa y adversa, Señor, para declararle a este mundo que hay un Dios de gracia, que hay un Dios de amor, que extiende su mano para alcanzar a todo aquel que se arrepiente de corazón, Señor. Muchas gracias, Padre. Bendice nuestras generaciones, bendice este tiempo, Señor, en el que estamos viviendo, Dios, y ábrenos los ojos, Señor, para que podamos recibir ese alumbramiento de parte de tu Espíritu para entender las circunstancias de nuestra vida, Señor. Padre, muchas gracias que tú has sonado tu despertador para nosotros, Dios, y que comenzamos a caminar en el destino que tú tienes para nosotros, Señor. Bendice, Padre, a tus hijos y guárdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Pásenla bien, diviértanse, cuídense en este tiempo de pandemia. Guardemos, seamos obedientes y desarrollemos el plan de Dios en nuestras vidas. Que el Señor les guarde y nos vemos la próxima semana. El Señor les bendiga.